Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestro blog en 1000 palabras. La entrevista de hoy es espontánea como la vida y me llena de alegría y felicidad. Tenemos como invitado a Jorge Román. Jorge Román es terapeuta integral que me ha metido en la cabeza la frase hace un par de horas: todo es necesario, perfecto y vinculado. Y es que lo suscribo 1000%. Él es terapeuta, su página donde nos ofrece todo lo que él sabe se llama Construyendo Confianza. Déjame que cuente cómo te he conocido. He conocido a Jorge a través de unos cursos que llevo con la señora, la doctora Nilda Chiaraviglio, y él es uno de los terapeutas que asesora a las cientos de personas que llevamos los cursos con ella, y me he enamorado de Jorge, de todo lo que sabe. Es una persona a la que podría oír años y solo haría pausa para hacer pipí, porque me encanta aprender, y eres las personas que para mí son sabias en esta época, y yo sé que se me ve en la cara así de fan enamorada, lo sé, lo sé. Así es que Jorge Román nos hace vamos, el honor de estar aquí con nosotros. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Ana María. El honor, el gusto y el placer es mío también de poder estar aquí y de compartir este momento, este rato, esta charla, estas 1000 palabras que yo creo que nos van a salir más. Jorge, ¿cómo describirías, cómo ves tú la sociedad en la que vivimos ahora? Es una sociedad que vivimos hoy en día con muchísimas posibilidades y nos hemos hecho especialistas de muchísimas cosas como seres humanos, pero nos hemos olvidado de la integralidad. Nos hemos olvidado del todo por enfocarnos en una pequeña cosa. Y eso nos lleva a generar mucha violencia. ¿Por qué? Porque ese miedo nos paraliza y entonces ya no sabemos qué hacer. Y tantas opciones nos paralizan también, no sabemos qué elegir, hacia dónde vamos, con quién comparto mi vida, cómo la comparto. Y hemos partido de la necesidad. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de consumo. Ujú. Tilda, ¿quién consume o quien está jodido, consume? ¿Quién consume? Quien está jodido. ¿Por qué? Porque queremos llenar con cosas de afuera los vacíos que tenemos adentro. Con la palabra podemos crear o podemos destruir. Cierto. Una palabra mal dicha en un mal momento a una persona lo puedes destrozar. Y una palabra bien puesta en un momento preciso la puedes potenciar. Somos seres humanos y vamos siendo en la vida. ¿Cuál es la diferencia entre alguien de género masculino o no? Ahorita hablamos de la palabra femenino. Es simple y sencillamente una división que se hace alrededor de la séptima semana de gestación, porque en las primeras 6 semanas somos iguales y hasta la séptima semana se va a diferenciar el género. Y entonces se va a convertir en una vulva con un clítoris o se va a convertir en un pene con unos testículos. Y se van a desarrollar los ovarios, las gónadas, etcétera. Pero esa división es mínima. En esencia son exactamente lo mismo. Nada más van a tener una función diferente y ya. Sin embargo, somos seres humanos y hasta la sexta semana no podrías distinguir qué es. Hasta la séptima semana y se da esa separación. Y el lenguaje es algo que nos divide muchísimo. ¿Qué tantas veces has escuchado? Es que sé femenina, es Oh, que es muy femenina. Y la palabra femenino viene del latín feminus, la que tiene menos fe o quien tiene menos fe, quien tiene menos capacidad, quien es menos, quien vale menos. Y el hombre es qué? Masculino. Entonces, el hombre es más y la mujer es menos. Y ahí nos viene un paradigma, la jerarquía. Un qué, paradigma.
es algo que nosotros seguimos sin saber por qué lo hacemos, porque así es la vida, porque así debe de ser, porque así establecido, porque eso es lo normal, lo normado, no lo natural. Confundimos natural con normal. Normal es estadístico, es una curva de distribución normal de Gauss donde tienes tu 80% y tu 10 de desviación. Sin embargo, que sea lo normal o lo más común no quiere decir ni que sea ni lo natural ni lo más sano. Es correcto. Y ahí es en donde ha venido esa separación. ¿En base a qué? Nos construimos en dónde? En la cultura. Sí. La sexualidad va a tomar sentido en la cultura en la que se desarrolle, porque no es lo mismo la sexualidad para alguien de Japón que para alguien de India, que para alguien de China, que para alguien de Europa, que para alguien de África, que para alguien de Latinoamérica o para alguien del norte. Y eso hablando nada más de territorios. Ahora ponte en la cuarta dimensión de estas cuatro dimensiones en las que vivimos, el tiempo. No es lo mismo la sexualidad hoy que ayer, que hace un año, que hace 10, que hace 20, que hace 100, que hace 1000. Y es verdad, los dogmas es una cosa que realmente te inculcan, porque además el dogma no está permitido cuestionarlo, y los que hemos pasado por colegios religiosos, que es que en la religión no se cuestiona, y además eran religiosos con formación militar, o sea, por ninguna parte cuestiones, ¿no? Entonces, Sí, lo que más me inculcó a mí el espíritu cuestionador es la prohibición de cuestionar que viví en el colegio. basta con que yo te diga, no pienses en un elefante rosa y en qué pensaste. En el elefante rosa, obviamente. Eso, pero Cada vez dime, dime. queremos poner una negación, una prohibición, el ser humano va a querer brincarse esa tranca, va a querer exactamente la rebeldía. La Y rebeldía. se han desarrollado todos los máximos pensamientos en cada época humana, los más grandes descubrimientos, los rebeldes, los que no están de Los acuerdo con disruptivos. los disruptivos, exactamente. Y como yo quiero decir, gracias a Dios soy atea, porque todas esas obligaciones de estar en la norma me hicieron que me cuestione muchas cosas. Y principales paradigmas que forman la sociedad actual en la que estamos viviendo. Sí, esta cultura está basada en lógica, ética y estética. Lógica es lo correcto y lo incorrecto. Ética, lo bueno y lo malo. Estética, lo bello y lo feo. Exacto. ¿Quiénes dictan lo bello y lo feo? Los medios de la publicidad, La los medios, publicidad. la moda. ¿Quién dicta lo bueno y lo malo? Los medios de comunicación. Vale. ¿Eran dioses, ídolos o te generan terroristas de lo peor? Mm. Dicta lo correcto y lo incorrecto las instituciones legales, religiosas, militares, hoy en día. Y ellos van a formar con todas estas formas de pensar, con todas estas creencias que tienen, con todas estas estructuras que desarrollan, van a desarrollar estos paradigmas, que serían como lo que eran antes los dogmas. Es dogma de fe porque así es y Ah, te calla. Por sí. más la institución, Yo ¿sí? tengo un problema personal con los dogmas. Tengo, como tú decías, las emociones básicas, a mí me dan tanto asco que ¿Qué, qué me alejo de los dogmas por eso, o sea, me repelen. Ahora sí que yo te pregunto, ¿qué te enseñaban en las clases de doctrina de religión y en las clases de biología? Todo lo ¿Había contrario. contradicción? ¿Había coherencia o había incongruencia? No, no, es que era todo lo contrario y tenías que probar ambas materias, ¿no? Y un saludo a mis profesoras del colegio que yo sé que me oyen, porque en religión te enseñaban eso, que un Dios vino y bajó en forma de espíritu y embarazó a la mujer de un carpintero que andaba de viaje y nació el niño Jesús. Y así, del aire, ¿no? Del milagro dogmático. Y encima era virgen, o sea, era materialmente imposible porque en biología te acababan de explicar que necesitabas para el cigote el óvulo y el espermatozoide, y si no lo haces in vitro, necesitas un pene y no una paloma, y virgen no va a ser. Entonces tú decías, ahí empiezas, ahí, cuando empiezas a decir, bueno, esto no coincide. Aquí Claro.
uno de los dos miente, porque ambos son materialmente imposibles. porque eso no es comprensible para la razón, es contradictorio. Y para lo natural, para la naturaleza también. Entonces decíamos, se van a construir estos paradigmas sobre estas bases culturales. Ujú. Y es el primer paradigma, la jerarquía. En la jerarquía yo separo y va a haber alguien que manda y alguien que se somete, uno que domina y otro que se esclaviza. De Y acuerdo. entonces, la separación que va a generar violencia. Y esa jerarquía la vemos inclusive o probablemente nace en el núcleo familiar, ¿cierto? Claro, porque hay una estructura. ¿Y cuál es un típico dicho que se dice? El que paga. Manda. ¿Y quién es el que paga? El que provee. ¿Y quién es el que provee? El padre. Normalmente sí. Porque eso se dice, por ejemplo, en el matrimonio religioso, se dice aquí, te entrego estas arras, yo las tengo, son mías las arras, yo las proveo, en señal del cuidado que tendré de que no falte nada en nuestro hogar. ¿Y quién las recibe? La mujer. Y yo las recibo en señal del cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. Y entonces ya quedaron los dos condenados. El hombre tiene que dar y proveer y la mujer tiene que recibir y administrar y cuidar. Los Y roles estamos estableciendo roles, una jerarquía. El hombre será la cabeza de la mujer. y la Decía cabeza de también, la iglesia. sí, y acá en México, por ejemplo, si nos vamos al matrimonio civil, también en la epístola de Melchor Ocampo, decía, el hombre será la cabeza de la familia y cuidará a la mujer como la cosa más delicada, porque ella no se sabe mandar a sí misma, entonces él la va a guiar. Y la mujer debe ser solícita y sumisa y lo más bello y cuidadoso del hogar para cuidar al hombre. Y entonces yo te voy a hacer feliz a ti, tú me vas a hacer feliz a mí. Ay, no. Y tu felicidad dejó de estar en tus manos. Naciste y qué tan independiente eras en Cero. porcentaje Eras completamente dependiente, si no te mueres de hambre. de que te cuidaran o de frío o de lo que fuera. Y va pasando el tiempo y qué pasa con la independencia. Crece y la independencia perdón, la independencia crece y la dependencia disminuye Ujú, ujú. hasta ser un ser independiente. Y eso es ser adulto. Y eso es ser responsable. Y quieres tener 100% de libertad, sé 100% responsable. Pero ¿qué te dice la cultura? ¡Ey, ey, 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 ey! No queremos gente independiente porque va a ser gente libre y la gente libre es peligrosa para el sistema, Eh, porque la gente libre no consume y necesitamos que consuman, porque si no, no se mueve la economía. Y entonces ahora requerimos que se hagan interdependientes. Ahora tú vas a depender de ella y ella va a depender de ti o de ella o de quien sea. Pero esa ¿Sí? trampa me la creí. Yo me creí por casi 50 años la trampa de cuando llegas a ser interdependiente, lo lograste. Y luego me doy cuenta, pero si yo no quiero ser dependiente, ni inter, ni intra, ni ningún tipo de dependencia. Y ahí Claro, oí, y lo aprendí de ustedes, la interindependencia. Si es tan evidente y no se me ocurrió nunca. Porque lo que te exacto, machaca la sociedad, inclusive la progresista, es hay que ser interdependiente. No, coño, si no hay que ser dependiente de nada, ni de nadie. exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué va a suceder ahí? Vamos a hablar nuevamente de la necesidad. La necesidad no suena a carencia, ¿no? Si necesito algo es porque carezco de ello. La carencia tiene sus palabras clave. La carencia, ¿qué palabras tiene? Primera, necesito. Segunda, quiero, porque quiero algo que no tengo.
Tercero, entonces tengo que, mm, para ir eso de que carezco. debo, Entonces debo cumplir con mi deber. ¿A mm, qué te suena deber? A la milicia, a ¿no? militar. Deben cumplir con su deber. Y entonces tienen libertad de hacer lo que ellos quieran. No, tienen que ser obedientes. Ay, ay, pero eso a Y mí me entonces, repulsa tanto. claro, a todos, porque nos genera violencia y la violencia es la que nos separa, porque seguimos sometidos, porque seguimos siendo obedientes, porque pensamos que así debe de ser, porque así establecido, porque así es lo normal. No te salgas de lo normal. Una buena mujer, como tú lo decías, debe ser obediente y tiene que sufrir y tiene que tener hijos y tiene que servir a su marido. Tiene que, y así cumple con su deber. Y el padre debe cuidar y proteger y proveer todo lo que se necesite. Es decir, los dos olvídense de ustedes mismos y sus proyectos personales. Dedíquense a consumir y a generar más necesidades y a traer más población a esta tierra para que necesiten más. Pero Ah, si no es eso su... no es violencia, Ahora los vamos a separar y les va a costar tanto que ahora los dos van a tener que trabajar. Y entonces olvídense de sus roles. Ahora los dos pónganse a proveer. Y entonces, y sepárense, porque ahora van a ser dos casas en lugar de una, dos autos en lugar de uno, más camas, más refrigeradores, más consumo. Y eso es lo que se ha metido a través de la publicidad, de la moda, de las telenovelas, de las canciones rancheras, boleros, tangos, de todo. Nada más analiza las letras. porque, claro, yo también cuando era niña, yo vivía enamorada del amor, ¿no? Del concepto de amor, porque había las canciones de amor, no puedo respirar si no estás tú, el amor de mi vida ha sido tú, y siempre era, o sea, si te pones a analizar las canciones que a mí antes me gustaban tanto, y ahora las escucho y me dan que, porque te están diciendo, tú eres un bicho insignificante y tu vida, tu aire, tu felicidad, tu realización depende de otra. Eso nos lo dicen, es que no son canciones de amor, son canciones de violenta dependencia emocional. Y las Es correcto. cantamos tan felices. Es correcto. Y así es como nos la meten en el tuétano, en la médula y se quedan instaladas en nuestro cerebro y se quedan instaladas en el inconsciente. Y entonces vamos a actuar, el 85 al 95% de lo que hacemos es inconsciente. Solo entre el 5 y 15% y viéndonos muy benévolos es consciente. No nos damos cuenta de lo que hacemos porque no reflexionamos. Y esa es la propuesta de Nilda, que te gire la piedra, vuélvelo a pensar, vuélvelo a elegir. Piensa, piensa, piensa. Pero es que nos prohibieron pensar. Jorge, Claro, somos honestos, nos prohibieron pensar, nos enseñaron a acatar las reglas de los padres, los dogmas de la iglesia, las instrucciones de las instituciones, nos enseñaron a obedecer, solamente obedecer, pensar estaba prohibido y el que pensaba era de plano un rebelde asqueroso que había que golpear. pregúntaselo a Jesús, ¿qué tan rebelde fue? ¿Y en dónde acabó? Lo que dicen en la historia, ¿no? ¿Y cuáles eran sus enseñanzas originales? No era carga con tu cruz, era sean felices y sean uno y sean libres Y y ama. sean uno. Padre y yo somos uno, todos somos unos, somos uno en el espíritu, en ese gran espíritu que todo lo abarca. Y somos solo una pequeña parte, pero como es arriba es abajo. Y estamos hechos a imagen y semejanza, nos dicen en la Biblia. Bueno, Y ese es un tema diferente porque para mí los dioses los hemos hecho a nuestra imagen y semejanza de nuestras necesidades. exactamente, exactamente. Y entonces, ¿qué es lo verdaderamente humano? Lo que te expande, lo que te abre, lo que te hace crecer, lo que te pone en pie, El amor. la conciencia, la paz,
la rectitud de intención, la verdad, la no violencia. Eso es lo realmente humano. Eso es lo naturalmente humano. Y el amor que decía, que si es que existió y sé que existió en Jesucristo, ama al prójimo como a ti mismo, y ese amor empieza por amarnos a nosotros. Nos enseñan a no amarnos. Mira nada más a las mujeres. O sea, de plano somos unos monstruos horrorosos porque tienes que ponerte 200 maquillajes y suero y el lifting y el botox y la peluca y el tinte y aquello y los tacones y la... O sea, ya de pronto es una negación de tu yo, de tu belleza natural, de todo porque la sociedad te está marcando. No, al natural no, al natural no. Y te lo machacan y te lo machacan. Los hombres pueden tener canas y los cabellos blancos, las mujeres, y yo las tengo ahí, ya me han empezado a salir y no me las pienso pintar, pero las mujeres no, 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 porque tienes que ser joven aunque tengas 2000 años, tienes que verte joven y bella. O sea, what? Por ejemplo, a la actriz Andy McDowell de Hollywood y a la otra que hace la de Sexo en la Ciudad, no me acuerdo el nombre de esta chica rubia, su personaje se llamaba Carrie Bradshaw. La mujer ha salido con todas sus arrugas, con todas sus canas, se la han tirado abajo, se la han tirado abajo, pecadora, pecadora, nos estás destrozando la industria de la belleza que hace tantos multimillones, porque si ahora las mujeres te ven salir a ti, que eres la super Carrie Bradshaw de Sex and the City, y ahora sales con canas arrugadas y, y como muy normal, no nos normalices la vejez en la mujer porque dejamos de ganar millones. Se la han Claro. comido viva la mujer. Y es lo que hablábamos, la publicidad y la moda, el consumo, porque ese es el juego ahora, para aparentar y pretender ser quien no eres. Y velo en las grandes ciudades, velo en Lima, velo en Ciudad de México, velo en Madrid, velo en Barcelona, velo en París, velo en Londres, velo en la capital que quieras o en la gran ciudad que quieras. Aparentar quien no eres y pretender ser quien tampoco eres. Y eso crea violencia también, Muchísima violencia, porque es una violencia de competencia además. y es otro paradigma, El siguiente paradigma. Ujú. más la competencia. ¿Quién es más? ¿Quién sabe más? ¿Quién puede más? ¿Quién tiene más? Y si uno tiene más, el otro o los otros tienen menos. ¿Sí? Hay dime. Dime, 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 Ana María. No, que hay un libro que se llama Escaping the American Cage, es escapando la jaula americana, se refiere a Estados Unidos. Conozco al autor, Konrad Milewski, porque él es de origen polaco, pero está en Estados Unidos hace mucho tiempo, analizando la sociedad estadounidense. Y su libro es así, es así de gordo. Y describe eso. En esa sociedad de clase media, es una competencia de la que no se habla, pero es rígida como una ley militar. Si yo tengo una casa de 3 habitaciones y viene mi vecino y se hace una de 4, yo tengo que hacerme una de 5. Y si yo me compro el Tesla modelo el más pequeño y mi vecino tiene el siguiente, yo me tengo que comprar el siguiente y el siguiente. Y no es solo que le dan la curva a la economía para que crezca, que no tengo ningún problema con eso. El problema, el estrés en el que se meten. Porque además, esa sociedad te dice, tienes que estar siempre feliz. Ese falso positivismo de la sonrisa. Entonces, andan pepeados para estar siempre felices. Y cuando se pasan de mucho, tienen que tomar los otros para los ansiosos. O sea, se están pepeando para estar arriba y se están pepeando para estar abajo porque están metidos en una competencia que los tiene esclavos del consumo para poder demostrar que son mejor que el vecino de al lado. ¿Y de dónde vienen esas drogas, esos antidepresivos, esos ansiolíticos, etcétera? De una industria que se está haciendo millonaria con soluciones que no lo son, porque ninguno de esos soluciona el problema. Y más adentro, ¿de dónde vienen? Del dolor. Ah, las pastillas o la necesidad de las pastillas. Exacto. Y buscamos cosas que nos alivien del dolor de la vida. Sí. Y entonces, o nos exaltamos o nos deprimimos, pero no nos regulamos. Y otra Es vez,
A ver, ¿cómo es cuando hay una palabra bellísima, que es el corazón? Mm, Y viene del latín cordis corde, ujú. ¿sí? ¿Qué sucede en un electrocardiograma cuando te sale una raya plana? Muerto, ¿Qué sucede si se te sube demasiado la presión o se te baja demasiado la presión arterial? completamente desregulado, enfermo. Hipertenso o hipotenso. Hay un rango que ahí se ha normalizado que debe estar entre tanto y tanto la frecuencia. Eso se llama regular nuestra frecuencia cardíaca, Exacto. regular nuestro corazón. ¿Y qué mueve nuestro corazón? Bueno, aparte de los impulsos eléctricos, etcétera, las emociones. E emotion, Ujú. esas emociones, energías que van a movernos, a motivarnos. Y son un regalo evolutivo que tenemos, que ahorita regresamos a él. Vamos al siguiente paradigma. Estábamos hablando de la competencia. Viene el siguiente paradigma, la confrontación. Mm, Te has peleado por quién tiene la razón. sí, Y entonces pensamos que yo tengo la razón y los demás no, o el otro piensa que tiene la razón, y son unos pleitos. Y en sí, la medida que hay confrontación, hay separación, y en la medida que hay separación, otra vez hay violencia. Estamos hablando de en dónde se genera la violencia. mm. Se genera en palabras, se genera en estos paradigmas de jerarquía, de confrontación, de competencia. Y esta confrontación, si nos diéramos cuenta que la vida no es la vida, sino es lo que interpretamos nosotros, y cada quien interpreta a su manera, entonces, ¿quién tiene la razón? Tú tienes tu razón, yo tengo mi razón, él tiene su razón, ella tiene su razón, ella tiene su razón. Cada uno tenemos la razón desde lo que hemos vivido e interpretado. Exactamente. Que la verdad no existe, existen las verdades. Exactamente, pero eso no nos enseña. En la cultura en la que estamos, nos hacen creer que hay una verdad, una, eh, pero yo me había comprado ese cuento, ahora ya no me compro ese cuento. Y es un ejemplo muy simple. Cuando tú vas a una fiesta, la fiesta es la misma, ¿ya? Pero vamos tú y yo. A ti te fue genial, ligaste con tres chicas, te divertiste, bailaste, oh, te pregunta alguien de la fiesta y decir, ¡puf! Fue una maravilla de fiesta. Yo estuve en la misma fiesta, pero ahí me fue fatal, no conocía a nadie, me sentía mal, no tenía ganas de hablar con nadie, y me preguntan a mí, "A esa fiesta fue una porquería". Para mí es real. Mi realidad Claro, es, la fiesta fue una porquería. Para ti es real. La fiesta fue una maravilla y la fiesta es neutra. La fiesta es. exacto. Pero nos Y peleamos luego por eso. Tú y yo nos peleamos. No, que fue una mierda, no, que fue muy bueno. Que no nos damos cuenta que ambas realidades existen porque una es la tuya y la otra es la mía. tú pregúntale a toda la gente que sale de ver una película, que te narre la película y cada quien te va a narrar una cosa diferente. ¿Por qué? Porque cada quien la vio y la interpretó desde dónde, desde sus creencias, desde sus valores, desde sus intereses, desde sus deseos, que vienen de su interpretación de la vida que han vivido en esa cultura, lo que aprendieron en la familia, en casa, en la religión, en la escuela, en la calle, en el trabajo. Y por Y eso, cada quien ha vivido una vida diferente, aún dos hermanos gemelos, aunque vayan a la misma escuela y estén en la misma familia, van a ser diferentes. Cada ser humano es inédito, no ha habido otro igual a él, ni habrá otro igual a él. no. No, nadie igual a Ana María Núñez de Arts, ni nadie igual a Luis Jorge Román Blasio, ni lo habrá. Así es. Y es suficiente para que nos maravillemos. Hoy somos casi 8.000 millones de seres humanos sobre la Tierra y cada uno tenemos nuestra interpretación de la vida. Y además, Entonces, además, Jorge, la otra dimensión que tú pusiste el tiempo, porque el Jorge Román Blasio de hoy no es el de ayer y tampoco será el de mañana, o sea, no solamente en una dimensión, en exacto, total. exacto. Aquí decimos que estamos en la 4D, ¿no? La 4T es todo un tema, pero no, la 4D, la cuarta dimensión. La primera es alto, ancho, profundidad.
Y la cuarta, el tiempo. Nos vamos recorriendo en el tiempo. Y ciertamente tus valores, intereses y deseos son los mismos de cuando eras niña, adolescente, joven, adulta, cuando te casaste, cuando nació tu primer hijo, ahora. ¿Iban a ser los mismos que mañana o en un año o en dos? No, porque somos proceso, vamos siendo en la vida. Es lo que nos sugiere el existencialismo ahora. Vas siendo, no eres, porque eres es verte como una fotografía y somos una película. Uf, y ahí hay tantas cosas. Primero, porque ese concepto lo oigo recién a raíz de las clases con ustedes, pero es tan evidente que me parece ridículo que no nos demos cuenta por nosotros mismos, que no podemos decir, es que yo soy así. No, bueno, yo soy así hoy. Mañana tal vez sea diferente. Y ayer fui distinta con seguridad, pero nos hemos creído tanto la fotografía, creemos que todo es estático. Y tú sabes también, porque has estado en el tema budista, que el origen de la infelicidad es cuando queremos perpetuar la fotografía, porque no terminamos de entender que el único constante es el proceso de cambio, que nos lo repetían desde la universidad y en esa época me parecía, ¿para qué nos repiten que es obvio? Pero nos cuenta que no era tan obvio, pero entonces no asimilamos que el único constante es el cambio y de pronto yo quiero que la situación de hoy, porque hoy me va fantástico, porque todo está perfecto en mi mundo y quiero que todo se mantenga, y persiguiendo esa perpetuidad del momento de hoy, es que me hago súper infeliz, es como que me programo mi propia infelicidad buscando la felicidad. ¡Qué ironía! Es correcto, parece contradictorio. Y esa discusión viene desde los presocráticos por lo que tenemos registrado, ¿no? Heráclito y Parménides. Parménides, nada cambia. Y Heráclito, todo cambia. Pues sí, depende desde qué óptica lo veas, porque tú puedes ver las cosas como estáticas o las puedes ver como dinámicas. Y entonces ahí viene precisamente ese no aprisionarnos, no enjaularnos. Dos veces has mencionado la palabra de estar enjaulados, de estar presos. Y ese decir yo soy, desde ahí ya te estás aprisionando. Ya sonaste, claro. Entonces, como yo digo, yo soy bueno, siempre tengo que ser bueno. Y entonces me maltratan y son injustos conmigo y me rechazan y me abandonan y me humillan y me traicionan y me tratan injustamente, me provocan esas heridas del alma, pero como yo tengo que ser bueno, cargue su cruz, aguántese, ponga la otra mejilla. Un grupo de personas que frecuento, una de ellas que no podía venir a nuestras reuniones porque el niño y aquello y se disculpó, y a otras de las personas ahí le decían, no, es que así, es que tú eres madre y te tienes que sacrificar por tu hijo. Le están reafirmando a esta pobre mujer que no tiene derecho a salir ella a hacer lo que ella quiere porque tiene que sacrificarse por su hijo. Nuevamente, tienes que y sacrificarte. Esa misma palabra, sacrificio. El sacrificio puede ser, te dicen sacrificio y te imaginas a una doncella que le están sacando el corazón para sacrificarla a los dioses para que siga brillando el sol. Y se le tiene que alimentar con la sangre de la doncella. Está en muchísimas culturas. Y se repite y se repite y se repite y es violentísimo. Y la palabra sacrificio viene de sacrum facere, otra vez el latín, hacer sagrado algo. Sagro, sacrum, facere, hacerlo. Es sagrado y es bendecido porque es un proceso humano y entonces lo respeto. Qué diferente, ¿verdad? Es otra cosa. Hacer un sacrificio por convertir algo en sagrado, en digno de valor, a tener que sufrir. Sí, Y porque entonces, sacrificio se iguala a sufrimiento. exactamente. Y hemos confundido las palabras y las hemos mezclado porque esa interpretación es la que nos han dado. Y entonces, ¿cuál es la interpretación que yo hago de mi vida? ¿Cuál es la interpretación que yo le doy a las cosas? Y ahí, por ejemplo, estás enojado y ¿qué te dicen? El enojado cuenta hasta 10. Acuérdate de todas las que te ha hecho. Ahora explota, ¿no?
O cuenta hasta 10 y tranquilízate. En lugar de decirnos, oye, estás enojado porque alguien o algo o una situación se pasó a un límite y requieres ponerte tú un límite, no ponérselo a los demás. El otro viene con violencia y no seas violento, pues peor de violento se va a poner. Oye, viene violento, me pongo un límite, no me pongo cerca de él para que me maltrate, para que me violente, me alejo, me retiro. Eso es algo Pero que no, hemos confundido mucho también. Cuando se claro, habla de poner límite, que me parece fantástico, pero en esa manera de evadir la responsabilidad, creemos que cuando alguien dice hay que poner límites al otro, como si nosotros pudiésemos manejar o controlar al otro. Al único que le puedes poner límites es a ti mismo. Y dice, no, es que los consejos que le dan, es que tienes que ponerle límites. Entonces digo otra vez, bueno, no es que eso no va a funcionar, porque tú no le puedes poner límites a otra persona, tú solo te puedes poner límites a ti. Y si no te gusta el maltrato emocional que está, te alejas y te vas, porque tú decides. Pero es que siempre fracasamos en el poner límites porque le queremos poner un límite al otro. Y también es exacto, obvio, pero no nos damos cuenta. correcto. Y así como para eso nos sirve el enojo, la tristeza, ¿para qué nos sirve?